Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos y amigos. La paz de nuestro Señor esté con ustedes. Estamos nuevamente para poder compartir la palabra de Dios en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 26. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar reunidos una vez más con todos los hermanos, Señor, que se encuentran en contacto. Te pedimos que nos puedas ayudar, fortalecer, darnos palabra, gracia y podamos, Señor, escudriñar los pasajes de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a leer los versículos 21 al 26. Dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, y cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Contextualizando el tema de la fe, Santiago en una primera parte está hablando de características de la fe muerta, de los versículos 14 al 20. Hemos hablado ya la anterior sesión. Santiago dice que la verdadera fe se autentica por medio de las obras, aquellas acciones que evidencian su carácter salvador. Es decir, que una verdadera fe siempre será viva. Una verdadera fe se demuestra con acciones. Una verdadera fe tiene resultados, tiene producto, es parte de su carácter. Eso es lo que dijo Santiago. Finalmente Santiago, ya en los últimos versículos del 19-20 más o menos, estaba hablando de que no se trata de una fe que se remite solamente a decir, a leer o a declarar y hasta a pensar, como pasa con los hombres o con los mismos demonios, los que también creen, sino que esta fe que está expresando Santiago es una fe que se expresa en el actuar, en el hacer, que es demostrable, que se puede ver con los ojos, no es meramente intelectual. A partir de los versículos 21 al 26, que es la segunda parte, vamos a enfatizar sobre lo que significa esa fe viva, esa fe que realmente debe ser salvadora y la que se demuestra por hechos y acciones. Y es necesario entender por qué es importante. Algún momento vamos a tener seguramente algunos problemas sobre el asunto de la fe o sobre la doctrina de la fe, porque hay muchos que disuaden justamente el asunto de la justificación del hombre. Unos dicen que la justificación del hombre es por medio de la fe sin las obras, pero por otro lado dice Santiago que la justificación del hombre, como dice el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo, como dando a entender de que el hombre es justificado y por las obras. Pero esto es importante entender porque puede sujetarse a alguna confusión en muchas personas, y esto no solo en nuestro medio, sino en los medios teológicos, porque inclusive Martín Lutero, en el contexto de ese tiempo, tuvo problemas de aceptar este aspecto importante en la epístola de Santiago. Él terminó llamando a la epístola de Santiago la epístola de paja. Pero tenemos que llegar a entender que ¿cuál es el verdadero concepto de la fe y la justificación? Para eso quisiera que podamos abrir el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Y la Biblia dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La parte importante, que siendo justificados gratuitamente por su gracia.
Y todo esto mediante el sacrificio, la redención de Cristo Jesús. La salvación es un asunto de fe. Dice el apóstol Pablo que ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y entonces es una fe sin la necesidad de las obras. Pero también esto debemos sujetarlo a cierto contexto en los versículos 27 y 28, que dice así: donde pues está la jactancia, dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, dice, sin las obras de la ley, dice. El versículo 24, Pablo está justificando al hombre gratuitamente, sin necesidad de obras. Pero los versículos 27 y 28 están aclarando ese punto cuando está haciendo referencia específicamente a las obras de la ley. En cambio, Santiago, en el capítulo 2, versículo 21, dice que el hombre es justificado por las obras, aparentemente, pero tenemos que darle su verdadero contexto, porque la manera de entender todo esto se refiere a que los dos autores están hablando del tema de la fe desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, porque se debe tomar en cuenta el contexto cultural y la audiencia a la cual están haciendo referencia ambos. Si nosotros vemos Santiago, Romanos, el apóstol Pablo está hablando directamente a los judíos, a aquellos que estaban pasando y atravesando una de las primeras controversias teológicas de la judaización. Recuerden que ellos sostenían que debían aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también debían circuncidarse, debían hacer los sacrificios, debían guardar toda la ley. Y entonces ellos aceptaban a Cristo, pero también guardaban la ley. Y en toda la epístola de los Romanos, Pablo está yendo en contra de esa forma de pensar respecto a la fe. El libro de Romanos, el libro de Gálatas son dos libros que refutan esta controversia, que tiene que ver con las obras, que hace referencia a los días sábados, hace referencia a la circuncisión, hace referencia a los sacrificios, hace referencia a las fiestas judías, hace referencia a toda la ley ceremonial, hablando de las obras. Y verdaderamente no se puede entrar a estas obras de la ley para poder compartirla con la fe en Jesucristo. No necesitamos guardar nada de esas obras de la ley cuando se trata de creer en Jesucristo. En cambio, Santiago, hermanos, escribía a personas diferentes que limitaban la fe a una fe intelectual, simplemente un decir, una experiencia de asentimiento mental, y ese no era tampoco la verdad. En realidad, entre ambos autores no existe contradicción alguna, porque están hablando la fe desde diferentes enfoques, pero no existe contradicción. En ambos casos, hermanos, la justificación es sola y únicamente por la fe, pero esa fe debe demostrarse para que sea auténtica. Sería la conclusión de ambos autores. Un comentarista dice, Matthew Henry, para Pablo, justificar es causar la posición de justo, pero para Santiago es mostrar la condición de justo. Es muy diferente posición que condición, porque uno tiene que ver con estado. Soy justo, justificado,
delante de Dios sin necesidad de hacer obra alguna. Pero una vez estando justificado, una vez teniendo ya la fe, debe demostrarse para que sea evidente, para que sea auténtica la fe que sostengo. Santiago mismo estuvo observando en el capítulo 1, versículo 17, y no se contradijo, porque dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, hablando de la gracia, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estaría diciendo que aún la salvación y la justificación son un regalo del cielo. Y en ese contexto no estaría sosteniendo que la salvación se justifica por medio de las obras. Santiago en el capítulo 2 está expresando dos ejemplos muy importantes. Y está utilizando a Abraham y está utilizando a Rahab para demostrar esta fe viva. Dice el versículo 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí está. Ahora, para poder entender este pasaje es importante comprender el contexto de lo que está hablando Santiago. Recuerden que dice, hay que subrayar, dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo. Parecería que nos hace entender de que él ha sido justificado en el momento que ofreció a su hijo en el altar. Y como que diciendo de la fe que en primer lugar está sintiendo, juntamente con ese acto de ofrecer, es que se perfecciona, dice, la fe por esa obra. Entonces hay que comprender de lo que está hablando. Y cuando él creyó, dice, le fue contado por justicia. Y esa es la parte que hay que subrayar, que cuando Abraham creyó, que es la fe inicial, le fue luego contado por justicia, que sería la obra producto de esa fe. Y por ese acto fue llamado amigo de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 6 dice de Abraham: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren, hay que subrayar: y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno. Dice: yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. A pesar que Dios le dijo que lo sacrificara, él ya estaba diciendo: regresaré con el muchacho. Y tomó Abraham la leña y el holocausto y lo puso sobre el altar, ¿no?, a su hijo Isaac, y tomó en su mano, dice, fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ese es el hecho que está mostrando Santiago. Pero van a darse cuenta que la fe estaba representada, ¿por qué? Por la obediencia. Dios le dijo: ofrece a tu hijo, y él se puso en marcha. Dios le dijo: sacrifícalo, y él lo hizo. Fue solo detenido por Dios. Pero noten ustedes todo ese proceso que se llama obediencia. Entonces, oiga, la obediencia sería igual a las obras en la perspectiva de Santiago. No está hablando de las obras que salvan.
Está hablando de la fe que uno tiene, por lo cual obra. Entonces, obras igual a obediencia. Y es eso lo que Santiago está enfatizando. Queridos hermanos, la fe de Abraham se demostró con su obediencia en todo sentido desde el momento que salió de su casa y de su parentela. Por eso los textos en el Nuevo Testamento ponderan esa obediencia. Inclusive Pablo mismo habló de Abraham, cómo por fe él había salido de su casa y había pasado mucho tiempo y había creído para que pueda tener la descendencia. El libro de Hebreos también pondera a Abraham y todo lo que había hecho. El libro de Génesis capítulo 15 dice el momento cuando Abraham fue justificado, y no fue expresamente cuando ofreció a su hijo, no, él ya había sido justificado mucho más antes. Dice el versículo 5 del capítulo 15 de Génesis: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y hay que subrayar el verso 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que leímos hace rato. Creyó al Señor y le fue contado por justicia. Creyó al Señor y le fue contado por justificación. Creyó al Señor y le fueron tomados sus obras como justificación. Pero primero creyó. Y eso es lo que Santiago está enfatizando, hermanos. Dice que en el momento que Abraham, hermanos, hizo lo que Dios le dijo, desde el momento que salió de su casa, desde el momento que peregrinó por mucho tiempo, cuando le dio como promesa las estrellas del cielo y las arenas del mar, cuando ofreció a su hijo en sacrificio y cuando siguió adelante hasta sus 100 años, todo ese tiempo simplemente estuvo creyendo. Y por eso Pablo dice en el libro de Gálatas que Él es el Padre de la fe. Y todos aquellos que creen como Abraham en Cristo son hijos de Abraham. Es decir, que la naturaleza de la fe de Abraham debe estar en el verdadero creyente. Queridos hermanos, un creyente que no esté dispuesto a hacer algo por Dios no tiene la fe salvadora, no tiene la fe auténtica, posiblemente se pierda. Porque el asunto de la fe no es simplemente una acepción mental. El asunto de la fe tiene que ver con obras que demuestren mi realmente fe, la cual me va a salvar. Jesús dijo a los que habían ido a predicar la palabra de 2 en 2 y habían hecho liberaciones, sanidades, mucho en el nombre de Jesús, vinieron felices y contentos diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan, los enfermos se sanan, y estamos contentos y felices porque funciona. Todo eso era una obra de su fe. Él les había enviado de 2 en 2. El Señor Jesucristo le dice: no se alegren de todo eso que ustedes ven, más bien alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está comprendiendo cuál es la dirección que Santiago está enseñando en la palabra para que la gente comprenda que no basta decir: yo soy creyente, yo tengo a Dios, yo me bauticé, yo voy al culto? No, hay mucho más que una simple declaración. Y luego dice Santiago que por ese acto de obediencia ha sido llamado amigo de Dios. Segunda Crónicas 27 dice la palabra de Dios
Dios nuestro. ¿No echaste tú a los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Le dice, Abraham, tu amigo para siempre. Isaías 4:8 dice, Isaías 4:8. Y vamos a ir a Juan 15:14 también. Juan capítulo 15, versículo 14. Dice así también este pasaje. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En el Antiguo Testamento dice, Abraham era llamado amigo de Dios. Santiago dice que fue llamado amigo porque él obedeció. Y Juan 15 me dice que todos aquellos que quieran ser amigos de Dios deben obedecer o hacer lo que Él les manda. Entonces, ¿cuál sería el fundamento, hermanos, de la amistad con Dios? La fe que obra, la obediencia, las acciones, las cosas que se hacen. Como yo sé que uno es verdadero creyente y tiene una fe activa cuando actúa, cuando hace, cuando lo hace de corazón, no por presión, por cortesía o por interés. Lo hace de corazón y se siente cuando un creyente hace las cosas de corazón. Todo lo que hacemos en Dios es prácticamente una obra por fe. Y esa debe ser la fuente, la causa, la fe. Es por fe que venimos a la iglesia. Es por fe que servimos a Dios. Es por fe que podemos asear el templo. Es por fe que venimos a escuchar la palabra. Es por fe que hacemos algo por el necesitado. Es por fe que damos al Señor nuestras ofrendas y diezmos. Es por fe que predicamos el mensaje. Si es que la fe no nos mueve, hermanos queridos, lo demás no funciona porque no justifica. Lo que debe movernos a hacer cualquier cosa para Dios tiene que ser la fe. Porque puede que otros sin fe salgan a evangelizar. Sin fe puedan venir a la iglesia para poder encontrarse con su mejor amigo. Sin fe pueden hacer algún servicio dentro de la iglesia, como asear, como pertenecer a algún departamento, o ir de campamento, o digamos ir de excursiones, inclusive formar parte de algún ministerio. Y cuando las personas no hacen por fe, se cansan, no son sostenibles, porque su motivación se va y ellos también se van. Lo que les movía, lo que les motivaba, lo que les inspiraba ya no está. Y ellos también se esfuman. Por eso dentro de la congregación a veces hay personas que vienen por personas. Y cuando esa persona ya no está, entonces ya no vienen. Y ahí en la prueba se descubre si realmente había hecho las cosas por fe. Tengo que decirles que si en Dios no hacemos las cosas por fe, no nos salvamos. Porque los que se van a salvar son todos aquellos que tengan una fe genuina. La Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Dios quiera que entienda el aspecto de la fe, para que pueda caminar en esa fe sin hacerlo por tristeza, por necesidad o quejándose, dice la Biblia.
Dios quiera que la palabra pueda entrar en tu corazón para que los próximos pasos que puedas dar lo hagas por fe. Santiago capítulo 2 versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En ese contexto ahora entendemos a Santiago, porque es verdad. Si no se mira la fe, entonces puede que sea muerta. Dice el verso 25 para terminar: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. También menciona a Rahab, una mujer de la calle, una prostituta, que tuvo la misma fe de Abraham, según Santiago. Y cuando hablo de la misma fe, estoy hablando de la misma naturaleza y carácter de fe. Por eso fue justificada Rahab. Rahab era una mujer que estaba consagrada muy posiblemente a las diosas de Aserá o Astarot, cuyo culto que se ofrecía era justamente entregar sus cuerpos. Ellos se dedicaban a la prostitución como una manera religiosa de honrar a estas imágenes. Y la Biblia dice claramente en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad y reconoced la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y luego dice el 5, cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y había escondido entre los manojos de lino y tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Después salieron los perseguidores, y antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, y esto es la parte importante porque aquí fue justificada Rahab: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Primero dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar el agua del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, al Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y abajo. Mire lo que declara esta mujer: es Dios de dioses, arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¡Wow! Os digo pues ahora que me juréis por ese Dios que ustedes creen, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, mis hermanos, hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Todo esto habla de su fe. Miren ustedes, esta mujer
tuvo que actuar a favor de Dios, y para hacerlo tuvo que haber renunciado a su modo de vida y renunciado a todo lo que era la práctica para con esas diosas. Tuvo que haber rechazado esas diosas, y todo eso que se movía en su corazón resultó ser la fe de la misma naturaleza que Abraham, hermanos. Y por eso esta mujer fue levantada en alto, citada en la Biblia, en el libro de Jueces, en el libro de Hebreos y en el libro de Mateo, como una de las abuelas del Señor Jesucristo. Porque esta mujer se consagró por esa fe, condenó al mundo, condenó a sus dioses, se entregó realmente de verdad. Y tal fue la fe de esta mujer que cuando Josué iba a ir a destruir Jericó, Dios mismo la menciona y le dice que debe hacer, como rodear Jericó. Y le dice expresamente: cuida y protege la casa y la vida de Rahab y su familia. Y así lo hizo, y así pasó. Esta mujer fue justificada también de esa forma. El libro de Santiago, otra vez, vamos a ir ahora con el último versículo, versículo 26. Con esto terminamos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo es que compara el cuerpo muerto? Sin espíritu. Está diciendo que cuando alguien muere, el espíritu sale del hombre. Y eso también lo dice Eclesiastés. Y entonces el cuerpo queda inerte y seguramente vuelve al polvo. Y dice Santiago: así es el hombre muerto, que no tiene obras, pero dice que tiene fe. Y luego dice: así también la fe sin obras es muerta, semejante al cuerpo de Adán, que no tuvo vida hasta que Dios le infundió vida con un soplo y entonces se levantó. Así es para el creyente las obras. Es por las obras que nos movemos, es por la fe que andamos, es por la fe que nos mostramos delante de los demás y delante de Dios. Es por esa fe, es por esas obras que terminaremos en el cielo. El libro de Hebreos, para terminar, capítulo 11. Dice el verso 31: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Noten esa parte: por la fe. Ese tipo de fe es lo que Santiago está diciendo a la iglesia que debe profesar si quiere salvarse. No basta con decir, no basta con asentimiento mental, no basta simplemente con creer en el corazón. Todo eso es evidente cuando se demuestra en la realidad. Finalmente Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Bien, con eso vamos a terminar este pasaje y este estudio. Vamos a cerrar la Biblia, hermanos, y vamos a orar. Espero que la palabra les haya ayudado. Señor, te damos gracias, Padre amado, Padre santo, por la palabra de Dios que tenemos, Señor. Gracias porque nos enseñas la Biblia y nos muestras qué tipo de fe debemos profesar. Señor, maravilloso Dios, esta fe que presenta Santiago, Señor, es una fe desafiante, es una fe demostrativa, auténtica. Señor, queremos andar en ella todos los días de nuestra vida. Todo lo que hacemos antes de cualquier cosa, después de levantarnos de la cama, Dios del cielo comienza nuestra carrera de fe, nuestra aventura de fe.
Y todo lo que hacemos, lo hacemos en tu nombre, hasta aquel día en que tú, Señor, puedas obrar. Bendice, Señor, la vida de cada uno y cada uno se salve por esa fe que condena al mundo, esa fe que se demuestra, esa fe, Señor, que tiene hechos, acciones. Gracias, Señor, que tu mano se extienda en cada uno de todos los hermanos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho, querido hermano, hermana, la paz de nuestro Señor. Nos estamos viendo el día jueves. Que Dios te bendiga con Santiago y continuamos estudiando este libro. Paz de nuestro Señor.